Muy buenas noches, señoras y señores. Lo prometido es deuda. Yo siempre cumplo lo que prometo. Y les prometí el miércoles pasado que don José María Blanco Núñez, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, iba a estar con nosotros para hablar de un acontecimiento extraordinario en nuestra historia, que es el desembarco de Alhucemas, que precisamente se celebra su primer centenario el día 8 de septiembre. Pues bien, como lo prometido es deuda, y también les iba a decir que, aparte de académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, nuestro invitado de hoy es académico de la ACAMI. Ustedes me dirán, ¿qué es la ACAMI? Pues es la Academia de las Ciencias y Artes Militares. Y Pepe, nuestro invitado de hoy, es el responsable de la sección de Historia Militar. Sin más, pasamos a donde tenemos que pasar. Don José María Blanco Núñez, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pepa. Muchas gracias por estar aquí, porque para mí es un lujo tenerte. Por todo lo que sabes y además por otra cosa, por lo bien que lo cuentas. Y también te decía yo, y otra cosa a lo mejor, y por todo lo que te callas, que algún día me contarás. Cierto compañero mío, que ya el pobre falleció, me quiso presentar una vez a un señor muy importante y dijo, le voy a presentar al capitán de corbeta Blanco Núñez, que es un gran cuentista. Dije, hombre, por Dios, no me hagas eso. No, quiero decir que cuentas muy bien las cosas. Ah, bueno. Que cuentas, pues eres un gran cuentista. Sí, sí. Pepe, ¿es tan importante a nivel mundial esta fecha del desembarco de Alhucemas? Bueno, el desembarco de Alhucemas tuvo un toque mundial porque es la resurrección de las operaciones anfibias, proscritas después de Gallipoli. En la Primera Guerra Mundial, aquel desastre pergeñado por Churchill y llevado a cabo por las marinas inglesas y francesas en aguas turcas, en la entrada de los Dardanelos, y el desembarco de las fuerzas inglesas, que casi todos eran australianos y neozelandeses, con unos generales que dejaron mucho que desear, pues fracasaron estrepitosamente ante las fuerzas del Rosa de Oro, del Kemal Pasha Atatürk, que estaba muy bien asesorado por un Estado Mayor alemán. Incluso había fuerzas alemanas y artillería alemana presentes allí. La acción de Gallipoli se trataba de descongestionar el frente occidental, el hacer que los alemanes tuviesen que distraer tropas de occidente hacia oriente y amenazar el paso por los Dardanelos, incluso si se podía tomar Estambul, que entonces todavía se llamaba Constantinopla, ¿no? Al fracasar tan estrepitosamente los aliados en Gallipoli, los estrategas del mundo dijeron, las operaciones anfibias, es decir, un asalto anfibio en costa hostil bien defendida, no se pueden llevar a cabo porque es una barbaridad y dan lugar a unas matanzas terribles. Cosa que se va a poner de manifiesto que no era verdad en Alhucemas, porque España pone en juego una división de desembarco, una escuadra, Francia coopera con parte de otra escuadra y con aviación naval. Total, que se va a formar la primera operación combinada, combinado es cuando hay más de una nación, sí, y conjunta de la historia militar europea, en la que participan tierra, mar y aire, Francia y España, contra un Marruecos bastante apoyado por Alemania. Pero sitúanos en el momento. O sea, en Marruecos no es Marruecos en ese momento. ¿Qué es lo que se está viviendo en España claro, antes de comenzar el desembarco? Los antecedentes de Alhucemas son muy largos de explicar. Es una historia que comienza, bueno, desde la Guerra de África de 1860, ¿no? La de O'Donnell y Pring, y la toma de Tetuán, la batalla de Barras y todas estas cosas. España, pues dolida y hundida en la moral por la pérdida de los estados americanos y los virreinatos de ultramar, pues la manera que encontró el Partido Liberal Español de levantar a
a las masas y darles un espíritu de grandeza nacional, pues fue ir a África a esa guerra del 60, que es la que provoca que en Madrid, por ejemplo, tengamos un barrio de Tetuán de las Victorias y que los leones que lucen en la fachada del Congreso de los Diputados se hiciesen con cañones tomados a los moros en esas batallas de los Castillejos y Badrás, ¿no? El año 60. Pero estamos hablando de 1860. España, desde que los reyes católicos empezaron con la política de tomar plazas de la costa africana para controlar y que no se había hecho la reconquista, vamos, la manera es poner una serie de puntos estratégicos que si van a invadirnos, antes tienen que tomar estas plazas. Ajá. Y antes nos tienen. Y así intentamos tener Túnez, que fracasamos, Orán, que estuvimos 2 veces, Ceuta y Melilla, los Peñones, sí. Todo era una contención geoestratégica de una posible nueva invasión contra Europa. En Ceuta y Melilla siempre nos dieron muchos problemas, porque en la historia militar de España hay una cosa que se llaman los socorros, que es el socorro a Ceuta y Melilla cuando hubo sitios que duraron 20 y 30 años, que no fue una broma. Normalmente la Marina montaba un apostadero de urgencia en Algeciras y desde allí se iba ayudando, sí. O en Málaga y Almería para Melilla, ¿no? Pero ya para cortar un poco, en 1909 se produce la guerra de Melilla, que es una guerra rápida pero bastante mortífera, con bastantes problemas, y en 1911 el jefe de la guarnición militar de Ceuta, que era el general Margallo, ya piensa en que sin hacer un desembarco en Alucemas, donde están las cabilas más rebeldes, las cabilas rifeñas más rebeldes, la de Tensamani, la del Green, los Beni Urriaguel, todos los que dominaban esa zona, era imposible porque es un terreno montañoso muy difícil, muy complicado y muy difícil de mantener, como luego en Anual en 1921 se va a demostrar, ¿no? Sí. Y entonces, desde 1911 hasta 1925 se produce una serie de intentos de llevar a cabo un plan que por la política de la época, los gobiernos turnantes, ahora los conservadores, ahora los liberales, como lo propone un liberal, ahora llegó el conservador y se lo carga, pues se fue aplazando y nunca se hizo. Es más, en 1914, me parece, el general gobernador de Melilla propone un desembarco que hubiese hecho falta muy pocas fuerzas, porque estaban de acuerdo con Abdelkrim padre y Abdelkrim hijo, y solo con 2 cañoneros y 5.000 hombres de tropa se creía capaz de haber podido desembarcar y ocupar el territorio rebelde de las cabilas, ¿no? Porque cuéntame una cosa, en ese momento Marruecos no es Marruecos. Marruecos no es Estado, porque Marruecos era independiente años después. Sí, sí. O sea, de momento son Marruecos es un reino independiente es lo único que, con Marruecos. Sí, Marruecos es lo único que no llegaron los turcos. O sea, los turcos van conquistando en el Mediterráneo, vale, hasta Argelia incluida. Bien. Pero se quedan en la frontera de Marruecos. Bien. Y Marruecos fue... Y el otro día en el programa de Jorge Juan... Sí. Ya viste que hubo una embajada de Jorge Juan, sí, para hacer un tratado de, sí, paz y amistad con Marruecos, sí, en 1760, por ahí. Sí. O sea, que Marruecos era una nación con sus ejércitos, su marina muy pequeña, sí, con todo, sus embajadores, sus tratados, de todo. Y así fue, sí, hasta que la política diseñada en Europa de controlar África para desarrollarla o para ganar dinero en África, depende si es bien pensado o mal pensado, pues hay un reparto de África, empieza el rey de Bélgica por comprar una finca en el Congo belga, que era 7 veces Europa, bueno, sí, todas estas cosas, y queda el norte. ¿Qué hacemos con el norte? Francia empieza a pensar, sobre todo hay un estratega francés que es el almirante Castex, que dice, ¿para qué sirve España? España sirve para separar Francia de Francia. Efectivamente, si tú en el estrecho de Gibraltar tienes una nación hostil a Francia, para la flota del Mediterráneo
concentrarse con la del Atlántico, que es el problema continuo estratégico francés, el poder, sus dos escuadras, concentrarse, que es lo primero que hay que hacer cuando empieza una guerra, es el principio de la concentración de fuerzas, pues conviene que sean amigos. De ahí teníamos la experiencia de los 3 pactos de familia del siglo XVIII y luego Napoleón con los tratados que también mencionamos el otro día. Por tanto, a Francia le convenía que España tuviese un papel ahí, pero además estaba dispuesta a darnos la parte de Marruecos peor, la más hostil, la más difícil, la de la orografía complicada, la del Atlas, en cambio de Fez para abajo es un vergel, y es el trigo y es el dinero. Eso para los franceses. Claro. Y para nosotros... Y luego había una piedra en el zapato, que era el Kaiser de Alemania, que para fastidiar a lo que luego se llamó la entente cordial entre Francia e Inglaterra, empezó a apoyar a Marruecos y a querer tener parte en Marruecos y poner el pie en el estrecho, cosa que Inglaterra... Entonces, Inglaterra, nada menos que vino su rey a Cartagena con una gran escuadra. Hay un cuadro precioso en el Museo Naval de Madrid que representa esa visita, para, digamos, convencer a Alfonso XIII de que Alfonso XIII debía estar de parte de Francia y ser responsable. ¿Y dónde se va a hacer ese reparto? En el Tratado de Almería, en el Tratado de Algeciras. En 1906, España, Francia, Inglaterra y muchas naciones europeas hacen un tratado en Algeciras para formar lo que luego se va a llamar el Protectorado de Marruecos. Y luego se hace un tratado de Fez entre España y Francia para ver hasta dónde llegan los límites de uno y otro. ¿Y cuándo se establecería ese protectorado? Cuando hubiese un problema gordo que indicase que la seguridad de los... Y eso nos lo ofrecen los marroquíes por las revueltas de Casablanca y que tienen que ir los cañoneros españoles. Hay muertos en el consulado de España, y es la oportunidad para decir, pues vamos avante y vamos a ocupar el protectorado. Y el protectorado se ocupa por tierra, pero también por mar. Va un crucero, el Princesa de Asturias, con un batallón de infantería marina de San Fernando, y es el conocido desembarco del Arache. Qué curiosidad, cuando llegan los infantes de marina, es un desembarco administrativo, es decir, sin oposición de fuerzas enemigas. Se desembarca en bote de remos, pero es importante porque el teniente coronel que viene por tierra a ocupar la Arache es nada menos que Fernández Silvestre, el famoso comandante general del desastre de Anual, que va a morir en Anual, ¿no? A partir de aquí siempre va a haber en África un batallón expedicionario de infantería de marina de Ferrol, Cádiz o Cartagena, en las mismas condiciones que un batallón de cualquier regimiento que manda batallones expedicionarios a África. Por tanto, muchos ferrolanos, infantes de marina de todas las clases, han pasado por allí, y yo conozco a varias familias que conservan muchas fotografías de esa época de África, porque un batallón siempre estaba allí. Con esto, establecimiento del protectorado, hay una mala suerte política, porque España decide que ¿quién va a ser el representante del sultán en Tetuán? Pues había un moro notable famoso que se llamaba el rey Suni, que estaba en la zona de Ceuta hacia el interior, hacia el sur, que quería ser él, que no me sale el nombre ahora del... Vaya, el que mandaba por parte del sultán de Marruecos en la zona. Ahora me saldrá. Esto, y... El emir de turno. No es el emir. Bueno, vaya. Es igual. Ya uno va el que iba a mandar, el que más manda. Y España decide poner a un primo del sultán, a uno de la familia imperial, para darle prestancia, y nombra a su Alteza Real Moulay al-Mahdi, con lo cual el rey Suni inmediatamente se revuelta contra España y empieza un poco la guerra de nuevo contra el rey Suni. La guerra va tomando incremento y de repente se levantan las cabilas rifeñas
Abdelkrim era un antiguo Sí. funcionario militar español que estaba en la comandancia militar de Melilla destinado, Sí. era como un escribiente, digamos. Pero se revuelcan contra España y hay una cosa muy mala en los españoles de despreciar al enemigo. Los moros eran muy sutiles a la hora de la guerra, sabían concentrarse y dispersarse muy bien. Tenían la ventaja de la paciencia. Un tirador rifeño puede estar en una roca 24 o 48 horas allí quieto hasta que mata al teniente de la sección, casi la sección se queda desorganizada y sin mando. Tiene muchas virtudes y es una raza guerrera y que sabía hacer las cosas. Y después Alemania les suministró material bueno y moderno. Tenían cañones, no tenían aviación, la poca que tuvieron nunca voló, ni tenían marina, gracias a Dios, pero en cuanto a fuerzas de tierra, y eso nos va a costar lo que se va a llamar el desastre de Anual, porque el general Silvestre había avanzado tanto las posiciones en el protectorado que las dejó muy difíciles, lo que le pasaba a Napoleón en la guerra española. Si tú tienes más fuerzas protegiendo los convoys de abastecimiento de las posiciones avanzadas que las propias posiciones avanzadas, pues estás haciendo un negocio fatal. Napoleón tenía que proteger todas las carreteras, desde las entradas por la frontera hasta Burgos, claro, o hasta ¿cómo se llama? Hasta Santander o hasta Vitoria, y había más fuerzas de protección que fuerzas de utilización, claro, o de combate, ¿me entiendes? Claro. Y eso fue lo que pasó. Y entonces esas posiciones fue como un castillo de naipes que se derrumba. Al fallar Montarruí, Anual, todo, pues termina en desastre. ¿Quién salva de ese desastre a Melilla? Pues la recién estrenada Legión Española, que sale zumbando desde Ceuta para Melilla, levanta la moral de la gente, son capaces de condenar, de reconquistar las afueras de Melilla, Nador y todo esto, y mantienen, porque se daba casi a Melilla por perdida. La cosa no era de broma. Y entonces empieza la política, se vuelve a pensar en el desembarco de Alhucemas, y el ejército lo ve como la única manera de restituir el honor del ejército mancillado por ese desastre de Anual, y la única manera de llegar al corazón del Rif y terminar con los rebeldes. Con Abdelkrim. Con Abdelkrim y todos los que estaban aliados con él. Porque eran como tribus, claro, sí, que estaban todos... Sí, pero a la hora de... es como si son batallones que se reúnen todos juntos, sí, ¿no? Funcionaban son todos cabilas juntos. Que cada una pone sus fuerzas sí, y tenían sus oficiales, sus jefes, y luego había un problema muy gordo porque nosotros formamos las tropas regulares indígenas, los famosos regulares. Sí. Pero entre la tropa de regulares el chaqueteo era muy habitual. Si veían que íbamos perdiendo, se volvían a pasar al campo enemigo inmediatamente. Porque los regulares siempre fue la Guardia Mora de Franco, ¿no? Era la... Sí, después, sí, después. Pero mucho después. Ya, pero eran los regulares, ¿no? Sí, eran los regulares. Sí, eran regulares o eran también de la... ¿cómo se llama? De las jarcas del Jalifa, que no me salía antes el nombre, del Jalifa. Entonces allí estaban, por un lado, la Legión, sí, que recién fundada, ¿no? No, había muchos regimientos. O sea, que la Legión estaba acabadita de fundar. En 1920. Por Franco y Millán Astray. Por Millán Astray y Franco. Por Millán Astray y Franco. Ambos de la provincia de La Coruña. Bien, los porque dos la Legión Coruña. Inicial es muy gallega. Sí. Muy gallega. Muy bien, muy y bien. entre los héroes de la Legión está el capitán Teijeiro, que ya dice la palabra que es gallego. Estaba otro capitán Franco, Salgado Araujo. Sí, primo. Primo Francisco Franco, que había una componente gallega. Y es curioso, que poca gente lo sabe. En la estadística de la Legión extranjera, que así se llama, sí, la nación que dio más soldados para el tercio de extranjeros fue Portugal. No me digas. A lo largo de la historia. Sí. Es curioso. Y gallegos, pues había muchísimos. El capitán Regalado de Ferrol, otro héroe de la guerra. En fin, es innumerable. O sea, allí tenemos la Legión, tenemos los regulares. Sí. Y luego cantidad de tropas peninsulares. Y tropas regimientos, batallones expedicionarios, unos de guarnición en Ceuta y en Melilla, otros en las avanzadillas que comenté antes, en todas las líneas de fuertes que había para contener al enemigo,
y se mandaron fuerzas todo lo que se pudo, vamos. Y era un problema muy gordo porque había la conscripción, o sea, el servicio militar obligatorio, Bien. pero había los soldados de cuota, que si pagabas, ahí está la Fundación Amboaje para recordarlo, ¿no? La Fundación Amboaje era para recaudar dinero para que soldados de Ferrol librasen de la mili, Exacto, por sorteo. exacto. Es decir, la mili era obligatoria salvo que tú pusieras un dinero Ahí encima está. de la mesa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los ricos no iban a la mili, ¿no? Resumiendo mucho. Sí, 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 sí. En general. Hubo ricos que fueron como oficiales provisionales, voluntarios, pero bueno, en general... Pero el ejército en ese momento, estamos hablando de los años 20, el ejército en este momento ya no es aquel ejército maravilloso de la Pepa, del 1800, ya es otra cosa. es Ahora ejército... mismo está, pero está muy desprestigiado. No, hubo problemas... ¿Qué le pasa al ejército entonces? Hubo ¿Está una viejo, está desmoralización por culpa desprestigiado, bueno, cómo está? En el cuerpo de infantería y de caballería se ascendía muy frecuentemente por méritos de guerra. Sí. Y en el cuerpo de artillería se negó desde tiempo inmemorial a ascender. ¿Por qué? Porque la artillería era un cuerpo facultativo, es decir, que las fábricas de artillería dependían de artilleros. Si tú estás destinado en fábricas, es imposible que ganes una laureada o una medalla militar, porque no vas a estar en el frente de combate. Con lo cual los artilleros, desde que salían de Segovia, se juramentaban, lo juraban todos, de que no había... Esto llevó a unos conflictos grandes. Luego estaban tan grandes que Primo de Rivera disolvió el cuerpo de artillería, luego hubo que volver a crearlo enseguida. Otro problema fueron las juntas de defensa. Los oficiales peninsulares luchando un poco, porque claro, era muy fácil decir, los africanistas, vete tú a jugarte la vida a África, claro. Vete tú allí y vete a... y esas juntas de defensa hicieron mucho daño en el ejército porque dividió al ejército en clases diferentes. Pero aún quedan, después del año 21, aún quedan cosas importantes antes del Lucema. La más importante es que el año 23 el general Primo de Rivera da un golpe de Estado y se convierte en el dictador, pero un dictador que viene como pacifista y abandonista de África. Hasta que, resumiendo mucho las cosas, en una hora no podemos, no nos quedamos sin desembarco, hasta que en una comida en el campamento de la Legión de Bentiev, va él fue de visita oficial a Marruecos, va a Bentiev y ciertos oficiales del ejército lo convencen de que de abandonar nada. Del propio ejército español. Claro, por supuesto. Claro, son los que le dicen, no vamos bien. Por supuesto. Y alguno era de Ferrol. Franco. Claro. Franco tiene una importancia fundamental en porque toda era muy esta joven, operación, ¿verdad? Es de los que había ascendido todos los ascensos por méritos de guerra y tiene mucho... Y parece ser que durante una noche, después de esa comida de Bentiev, donde a Primo de Rivera le largaron de todo, de todo, mandó que viniese a la Comandancia General de Melilla el comandante Franco a dialogar con él. Y parece ser que Franco lo convenció de que de abandonar Marruecos. Entonces hubo una conferencia en Málaga, en un sitio que se llama Pizarra, donde hay un palacio, una conferencia a bombo y platillo para que el gobierno decidiese el desembarco de los demás. La cosa parecía que iba por muy buen camino y mandaron a África a un general ferrolano, al famoso Martínez Zanido, el de los anarquistas de Barcelona. Martínez Zanido de Ferrol, y hace el último plan de desembarco de Alhucemas, que es ya un plan sólido, es un poco, yo le llamo, como decimos en las escuelas militares, la vaca de lo que va a ser Alhucemas, es decir, donde van a beber los de Estado Mayor para ver, porque lo que se diseñó en tiempos de Martínez, que es el año anterior, es lo que más o menos se va a hacer. Hay también dos acciones, ahora podían poner ahora podemos empezar la número 1. Con las fotografías. En donde la Marina se luce bastante, porque las tropas que escapaban del desastre de Anual iban hacia las playas de Sidi Idris, y entonces allí un cañonero desembarcó una sección de marinería y al oficial que nos mandaba, que se llamaba Pérez de Guzmán, le concedieron 2 medallas militares individuales por esa acción, porque lo hizo magníficamente bien y salvaron a muchísimos soldados en retirada, ¿no? Y la otra playa donde hubo que defender a
a los que se escapaban es la playa de Afrau. Ahí ya son acontecimientos del año 21, pero que van a conformar un poco todo lo que se está cociendo. Es el caldo de cultivo del futuro desembarco. Ahora, si quieres, sí. Dani, si quieres ponemos otra fotografía. At the Green. Ahí está. No, perdón, la anterior. La anterior. Más para adelante. A ver. Bueno, déjalo ahí, es igual. Vamos aquí. Esto, después le damos una vuelta a todas. Si no. Sí. Para organizar el desembarco de Alhucemas se hace una operación muy importante y que a mi familia, a la familia de mi padre le afecta mucho, que se llama la retirada de Sahagún. El año 24, el general Primo de Rivera, para concentrar y tener fuerzas suficientes para llevar luego a cabo el desembarco de Normandía, ordena la retirada de la zona occidental de Sahagún hacia el mar en una operación súper mortífera donde nos hicieron miles de bajas, sí, porque fue muy complicada, y ahí falleció y nunca apareció el cadáver del hermano mayor de mi padre, que era alférez de caballería, recién salido de la Academia General, de la Academia de Valladolid de Caballería. Se llamaba, yo llevo su nombre, José Blanco, y bueno, fue una tragedia porque nunca apareció el cadáver ni nunca pudieron hacer nada. Y era además el padrino de mi padre, porque eran 16 hermanos, él era el mayor y mi padre el penúltimo. Entonces era el padrino de mi padre. Y fue una cosa muy presente y muy... Esas tropas se van a concentrar en una línea que trazó Primo de Rivera, que le va a poner el nombre de su título, la línea Estella. ¿Es lo que habíamos visto antes? ¿La fotografía? No, es... la anterior es del sí. desembarco. Esto... Y entonces Abdelkrim va a cometer una torpeza estratégica tremenda. En vez de seguir con sus fuerzas concentradas contra España, las va a dividir y va a atacar a los franceses en el río Uarga, al sur. Si te imaginas dónde está Melilla, al sur de Melilla, pero ya llegando al territorio de Fez, donde estaba ya el protectorado francés. Y Francia tiene que mandar 10 o 12 ¿cómo se llama? Cuerpos de ejército a atacar al Abdelkrim, que anda África, ahí. que es una guerra que a los franceses nunca les gusta hablar de eso, porque hay historias que le llaman el anual francés. Claro. Fue un pequeño desastre para ellos. Entonces cesa en el mando del protectorado francés el mariscal Lyoté, que era, digamos, el padre del Marruecos francés, y mandan al general Pétain. Y Pétain se da cuenta que la única manera es colaborar con España y toma un crucero de guerra francés y se va a Ceuta a entrevistarse con el comandante general de Ceuta, y luego se va a su gobierno y le dice que la única manera es cooperar con España. Y entonces esto va, si pones la del Tratado de Madrid, una que se ven unos caballeros... Dani. No. Dani nos... No, esa no. Debe de ser una que están unos caballeros muy encopetados. Sí. No. Sí. Bueno. ¿No hay más? Bueno, seguimos. Bueno, pues el Tratado de Madrid es un tratado que se hace urgentemente entre el mes de junio y julio para ver cómo va a ser la cooperación entre Francia y España para el desembarco que se ha aplazado para septiembre. Pero España, es decir, en ese momento el gobierno español de Primo de Rivera ya tenía la voluntad de hacerlo, porque la orden de concentración de la escuadra ya estaba en Algeciras, estaba dada desde finales de mayo, y el 5 de junio se concentra, y el almirante Joliffe, que mandaba la escuadra, por un mensaje: ya estamos en Algeciras concentrados. Por lo tanto, España ya estaba determinada a hacer el desembarco, hubiese o no hubiese. ¿Por qué era tan importante hacer ese desembarco? Porque con él llegas directamente. ¿Por qué les interesaba tanto? Al cuartel general de Abdelkrim, que está en Asdir, que es al lado de la playa de Alhucemas. O sea, es para... Imagina, tú vas a Doniños, ¿no? Sí. ¿Ves todos los montes que rodean Doniños? Sí.
tú estás de la otra parte del monte, estás en Ferrol, Sí, y desde las alturas no te dejan llegar. efectivamente. Sin embargo, por mar llegaron Sí. los ingleses, desembarcaron y se pudieron acercar hasta San Felipe. Sí, pero ellos solo se ya, pudieron. ya, Claro. pero por eso, pero Sí, pero aquí entraron. Pero es O lo sea, era mismo, es lo importantísimo mismo, claro. para cargarse a Abdelkrim. Exactamente. Importantísimo. Había allí una posición importante que se llama el Amecrán y el Monte Palomas, que son dos posiciones dominantes. Tomadas esas, tomaron la población de Esdir, pero ya me has hecho adelantarme. No, porque ahora vamos a ir enseguida. Ahora están todos preparados porque es fundamental el desembarco. Es fundamental. Exactamente. ¿Me dejas que vayamos un segundo a Sí, publicidad? Sí, y mientras miro yo con Y este, siguen. sí. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan. Véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. De nuevo con ustedes. Entonces ya tenemos a todos preparaditos, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo se va a planear el desembarco? La cuestión es que se forma una división de desembarco con dos brigadas. El mando de la división de desembarco va a ser del general Sanjurjo. La brigada de Ceuta la va a mandar el general Saro y la brigada de Melilla la va a mandar el general Fernández Pérez. La que va a dar el asalto anfibio, la que va a sufrir el choque inicial, la más fuerte, es la brigada de Ceuta, donde la mayoría de las tropas son legionarios, regulares y jarcas. Las jarcas eran tropas moras al servicio de España, sí, mandadas por oficiales españoles. Por ejemplo, la jarca de Muñoz Grandes. Fue un problema muy gordo porque entonces no estaban muy depurados los sistemas de identificación de las tropas desde los barcos y desde los aviones, y a la jarca hubo mucho fuego amigo, porque veían moros, tira, y no, eran moros eran amigos. Propios. Eran propios. Bueno, eso eran las fuerzas de tierra.
una división de desembarco. Las fuerzas de la Armada era la escuadra, que mandaba el almirante Joliffe, que eran los dos acorazados, porque desgraciadamente el año anterior se había perdido el España en Cabo Tres Forcas en Melilla en una cerrazón tremenda de niebla, y eran el Alfonso XIII y el Jaime I. Luego estaban los cruceros recién estrenados Blas de Lezo y Méndez Núñez. Después estaban los destructores recién estrenados, los de 4 chimeneas, Velasco, Alcedo y La Zaga, que se fueron a la guerra prácticamente al día siguiente de su entrega a la Armada. Exagerando un poco, pero el Velasco incluso fue entregado después de empezar el desembarco. Yo no sé aquellos oficiales cómo fueron capaces de entrenar a la dotación en unos plazos de tiempo tan cortos y hacerlo bien como lo hicieron. Después también estaba submarinos, que no tuvieron una gran intervención, pero sí que tuvo una gran intervención la Aeronáutica Naval de Barcelona, que se embarcó una flotilla a bordo del Dédalo, y otros fueron en vuelo y se incorporaron a la aeronáutica militar en la base del Atalayón, en la Mar Chica de Melilla, que es como una albufera que hay en Melilla, donde está la base del Atalayón. Y allí se incorporó también una escuadrilla francesa de aviones. Pero la Armada tenía otras fuerzas allí, cuyo buque insignia te atañe más, porque era el crucero Reina Victoria Eugenia, era el buque insignia del almirante Guerra Goyena, que era el jefe de las fuerzas navales del norte de África. Y tenía los cruceros antiguos, el Princesa de Asturias, el Cataluña, los barcos que eran ya, sí, no eran tan nuevos como los de la escuadra, pero que hacían, y los cañoneros, que tenían una labor fundamental porque tenían poco calado y se podían arrimar mucho a tierra para apoyar los bombardeos o para recuperar a la gente, como vimos en Sidi Idris. Y digo que te atañe porque el Reina Victoria Eugenia es fruto de la primera ley Miranda, que era tu bisabuelo. O sea que el almirante Miranda hizo una cosa muy sensata, porque al estallar el año 1914 la Primera Guerra Mundial, paró todas las construcciones, porque en las guerras el avance de la tecnología es exponencial. Entonces, algo que construyas en plena guerra se va a quedar obsoleto inmediatamente. Y entonces él paró todo y dijo, quietos. Vamos a esperar. Pero como el Reina Victoria ya estaba, que es el que terminó siendo el Navarra, sí. Porque luego pasó a llamarse República y después Navarra. O sea que tuvo 3 nombres a lo largo de la historia. Pero era el buque insignia de las fuerzas navales del norte de África. Estas fuerzas navales del norte de África... Pero tenemos muchas fuerzas concentradas ahí. Claro, estas fuerzas se reparten para dar escolta a los 2 convoyes de buques mercantes. Se requisó a todos los correos de la Transmediterránea para llevar el convoy de Ceuta y el convoy de Melilla. Y la ejecución fue muy parecido, porque no se puede hacer de otra manera, a como está hoy previsto en los reglamentos tácticos de Infantería de Marina el hacer las cosas. Las fases del embarque, del ensayo, o sea, el traslado a la zona de objetivo, el ensayo, la llegada a la zona de operaciones anfibias o del objetivo anfibio, el desembarco y luego ya el relevo del mando del almirante que manda la fuerza al general de Infantería Marina que manda las fuerzas en tierra, y que en este caso no era de Infantería Marina, era el general Sanjurjo. El general Sanjurjo, que el día del desembarco anduvo de una parte a la otra, que era dificilísimo encontrarlo, porque quería estar en todas partes y luego no lo encontraba. Acabo de publicar un artículo en la revista Historia Naval con una historia que pudo ser trágica, pero que terminó muy bien, que por culpa de lo difícil que era en ese tiempo transmitir las órdenes, no todos los barcos tenían TSH, o sea, telegrafía sin hilos, y había muchas órdenes que había que llevarlas en mano de barco a barco, y por culpa de eso, la noche anterior al desembarco, hubo una colisión entre 2 barcos recién estrenados, que era el cañonero Cánovas del Castillo y el destructor La Zaga, pero gracias a Dios no terminó y los barcos se pudieron reparar rápidamente. Entonces, por lo que tú estás contando, todo lo que es la operación en sí es paradigmática. O sea, es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Claro, pasa que hoy en día hay muchos más medios y se hacen las cosas con mucho más conocimiento. Porque aquí no hubo reconocimiento de las playas enemigas, no había buena cartografía. Se decidió, porque es de una lógica aplastante, no desembarcar
dentro. Ahora podríamos poner Sí, vamos a empezar. la siguiente. Esta, ¿no? La que es un plano. El plano que pone dos líneas. Esa, Ahí está. La vía de Línea Lucema, roja. sí, la línea, lo que se ve en el Sí. plano a la derecha, Sí, de esa especie de península que se ve ahí, sí, a la derecha es la bahía de Alhucemas, sí. y ahí estaban todas las defensas moras orientadas a que no se desembarcase. Ajá. Por tanto, se decide desembarcar a poniente de Alhucemas, en aquellas playas mucho más alejadas del objetivo, pero que no tenían tanta vigilancia, aunque sí tenían alguna, Sí. por parte de los moros. Lo primero que se desembarca, no por planeamiento, sino porque las corrientes y el viento fueron llevando a las barcazas a donde no se quería ir, Sí. fueron la línea roja los primeros días. Enseguida, los primeros días, no, el primer día. El primero. Ya inmediatamente se volvió a la playa que ves en azul, Sí. y luego al tomarse toda la península del Morro, que es todo el morro que se ve arriba de todo, Sí. se coge la playa del Quemado y se convierte en la cabeza de playa principal del desembarco por donde se... Pero se hicieron lo que a los aliados se les llena la boca cuando en Normandía, los mulberries, que son muelles artificiales. Sí. Pues ahora tenemos ahí otra foto. Otra foto. Vamos a ver. Aquí hubo que inventarlos de urgencia. ¿Ves ahí? Sí. Que se ve una pasarela como Sí. un puente, Sí. y están las barcazas haciendo de mulberries, porque como no había calado para llegar hasta la orilla, Ajá. se atracan por fuera y por ese puente. Sí, 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 Porque, sí, 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 sí. La división más fuerte, la de Ceuta, llega a las playas de Isdaín y los soldados llevaban 48 horas hacinados en las CAS. 300 hombres, no cabía ni un alfiler. A los colos solo se les pudo dar un rancho caliente en esas 48 horas. Dios mío. Y porque hubo que aplazar 24 horas el desembarco, porque la niebla y la corriente no permitieron que los barcos estuviesen en sus posiciones ordenadas para desembarcar el día 7. Entonces hubo que... Todo estaba proyectado retrasarlo. para desembarcar en plena noche. Pero viene la niebla. Y entonces hubo que desembarcar en vez de plena noche a las 12 del mediodía. Y la decisión final, que es tremenda, es que llegan y las barcazas varan lejísimos de la orilla, porque el gradiente no les permitía avanzar más. Es decir, eran unas playas aplaceradas, Sí. y quedan varadas las... Y entonces no saben qué hacer. Los comandantes de las CAS abaten las planchas de proa, Claro. para que salgan, Sí. pero a los primeros soldados el agua les llegaba por el cuello. Hay una foto ahí que, si se pudiese ver ampliada, se ve que los soldados... Pero Dios entonces mío. el coronel de la primera vanguardia, que era de Ferrol... Otro de Ferrol. Todos son de Ferrol. Martínez Anido, Franco... No, pero era Franco. Franco ordena al cornetín de órdenes tocar ataque. Y los legionarios se lanzan al agua. Franco. Sí. Mira, ahí se ve perfectamente. ¿Veis a dónde les llega el agua? Sí. Mirar sí, abajo, en primer término abajo, entre las dos casas, el soldado ese que está con los dos brazos arriba. Completamente. Pues hay otro más bajito allí que se le ve la cabeza nada más. Sí. Bueno, pues por ahí salieron y milagrosamente escalaron, porque ahí se iban a topar con una playa y encima un paredón de un acantilado, y fueron capaces de establecer la cabeza de playa y de mantenerse ahí, y fueron avanzando. Tienen que establecer una cabeza, pero se van a producir dos circunstancias terribles. Una, estaba previsto que los mulos que tenían que transportar todo desembarcasen en cuanto se encontrase agua. Entre los soldados de primera línea, una de las misiones era cavar pozos, agua, que bebiesen los mulos. Y esto es lo que el coronel Alay de Infantería Marina, con el tiempo comandante general de la Infantería Marina Española, escribió un artículo en la revista de Marina que se hizo famoso, que se llama El ciclo logístico de Alhucemas, que es la cuadratura del círculo. Es decir, como no aparece agua, no se pueden desembarcar los mulos. Y entonces todo, la munición, los alambres de espino para las alambradas, todo hay que llevarlo a hombros de soldados, que siguen cavando pozos y sigue sin aparecer agua, y como no hay agua no se pueden desembarcar los mulos, y fue un ellos círculo siguen vicioso, adelante. y hasta que por fin, solo en los 6 primeros días, solo se pudo desembarcar un caballo de un coronel de regulares
que estaba herido de guerra y tenía una pierna Sí, 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 lisiada sí, y sí. solo podía ir a caballo, y desembarca en su caballo para el coronel Y Fisher. mientras tanto los hombres Exactamente, al hombro. claro. Y a pesar de todo se consiguió. Pero es una aventura, pero Tremenda, verdaderamente digna tremenda, de una tremenda. película Y otra de... más terrible todavía. Sabes que había un coronel que se llamaba Godet, que lo fue Sí, el malhadado general que fusilaron en Barcelona en el año 36, que era un genio, era un tío muy competente, de Estado Mayor. Y Godet manda una de las columnas que van ya camino de Axdir, es decir, hacia el cuartel general, pero va, digamos que en segunda línea. La primera línea se queda sin munición porque disparan tanto. Date cuenta que después de Alhucemas, por ejemplo, Ferrol, Cádiz y Cartagena se quedaron sin munición. Todos los barcos gastaron todos sus cargos de munición todo y allí. todo lo que había en los arsenales. O sea, que parece que fue una broma, pero no fue No, no, ninguna no, broma. fue Bueno, importantísimo pues todo esto. el coronel Godet recibe la orden de desmunicionar a su gente y pasarle su munición a primera línea. Con lo cual, si la primera línea cede, él se encuentra Pero con totalmente. el S al aire, que se llama Sí, sí, en la sí, sí. milicia. Y tuvo que tomar la decisión y la tomó y mandó, La gracias a Dios, munición, la primera línea aguantó, sí. pero imagínate, si llega a ceder la primera línea, le matan a toda la suya Y se sin quedan, defensa ninguna. fíjate tú, fíjate tú. O sea que fue increíble. Y a pesar de todo, pues todo fue. Luego ya cuando se pasó la cabeza de playa al quemado, Sí. se pudieron mejorar las pistas de acceso a los frentes de batalla y todo fue un poco más fluido. Pero de todas maneras, si ves las fotografías de la playa del Quemado, la cantidad de material que se va consumiendo, porque, por ejemplo, se desembarcaban vacas vivas para el rancho de la tropa, Claro. que se sacrificaban allí. Claro, 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 claro. Y luego hay una novedad muy importante, y además ahora que tenemos que luchar por eso del feminismo bueno, Sí. de que la mujer es importante, pues nada menos que la directora de la enfermería de la Cruz Roja era la marquesa de la Victoria, que consigue que la Cruz Roja ponga dos hidroaviones ambulancia, y se la ve a ella en una fotografía en cabeza de playa del Quemado, hablando con el general Soriano, que era el jefe de la aviación de toda la aeronáutica que luchó allí, y después el ejército de tierra también puso dos aviones ambulancia, y hubo una mejora enorme en los servicios de clasificación y distribución de los enfermos y evacuación. Los médicos de marina se quejaron mucho de que no contasen con las enfermerías de los barcos para las primeras. O sea, hubo muchas lecciones aprendidas, ¿no? Sí. Pero se quejaron de que no. Y luego hay otra foto, no sé si se puede poner, que se ve una batería. ¿Cuál es? Una... A ver, vamos a intentarlo porque tenemos un poquito un problema ahí. Esa es. Sí. Esos son una batería de artillería de marina que se formó con los 4 cañones de desembarco de los 2 acorazados y que mandaba el teniente de navío don Alejandro Molins, que cuando yo era niño era el comandante general del Arsenal de Ferrol. Sí, 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 sí. Y don Alejandro Molins, que era vigués, pero de familia muy conocida en Ferrol, pues mandó esos 4 cañones, y yo he tenido en mis manos, en el archivo de Marina, el informe que hace de su estancia colaborando con los artilleros de tierra en el frente de Axdir, y dice, claro, para él, dice, la vida en tierra es incomodísima. Claro, él está de teniente de avión, un acorazado, tiene su camarote, su ducha, tal. En tierra, eso sí que es duro. Mira, y entonces se consigue el desembarco, se consigue entrar, se avanza, se va contra se toma el monte Amecrán, y hay otra cosa muy curiosa. Los moros tenían una tradición, como una especie, ¿cómo se dice eso? De una premonición o como una profecía. Sí. El día que se tome el monte Amecrán, pasarán, no sé si 28, 29, 30 años en que lo volvamos a recuperar. Efectivamente, Franco entregó el protectorado de Marruecos a Marruecos en 1956. Se cumple perfectamente la profecía. Fíjate, 20 años después. Sí, claro, esto fue el 25, al 56 son
25 y 6, 31 años, ¿no? Sí. Pues eran 30 años después. Sí, sí, porque claro, Marruecos a partir Claro, del 56 sí, ya es una nación, ya es una un reino nación, independiente. es ya una nación, y Sí. son los mohamés, Claro, estos, sí, sí. es el Mohamed padre del V es el Mohamed primer- y Mohamed todos estos, V. que estos eran muy amigos de Franco, Bueno, ¿o no? bueno, Por lo menos lo bueno, respetaban mucho. sí, bueno, pero hicieron la guerra de Ifni. Ah, bueno, sí, también. Sí, no. Y luego el Sáhara, mira tú Sí, cómo eran sí. estos. Pero te quiero decir que ellos... A Baqueña por lo que vale. Sí, pero ellos que echan ahora mucha historia, pero es que ellos en realidad son nación desde el 57. No, lo eran antes. Bueno. Era una nación que estaba en régimen de protectorado. Efectivamente. Y pero una nación sultán, soberana... El sultán estaba emigrado en París. Sí. Y cuidado por los franceses, que eso lo han hecho muy bien toda la vida. Pero digo, como nación independiente como tal. Claro, sin protectorado. independiente, sin protectorado. Es desde el 57. Pero antes venían de siglos de Marruecos. Bueno, ya, claro. pero venían de aquella manera, como venían. Sí, bueno. ¿Sí? Bueno, pero ya te dije que Jorge Juan firmó un tratado de paz y amistad con Sí. ellos. O sea que... ¿Y qué supone para España? ¿Qué supone para España Pues la paz, y se empieza a llenar Marruecos de carreteras, de mezquitas hechas por España, de escuelas. En el Ejército de Tierra había un cuerpo de maestros de moros que enseñaban a leer y a escribir, y las primeras reglas. Conozco a un gran historiador español que es hijo de uno de esos profesores, por eso me lo sé bien. O sea que España, la colaboración de España es totalmente decisiva desde Alhucemas hasta que los dejamos independientes. Pepe. Más que colaboración, yo diría gobierno. Es decir, es un gobierno español que en parte un poco asesora al Jalifa en Tetuán, que es donde está el alto comisario español, pero que, digamos, planifica todo y hace todo. Y hay un presupuesto del Estado español dedicado a plazas y provincias africanas, que se llamaban. Sí. Y entonces se hace de todo. Y había muchos españoles trabajando pues de muchas cosas, no solo en Ceuta y Melilla, en Villa Sanjurjo, en Marchica, ¿cómo se llama? En Ifni, en el Sáhara. Sí. Había de todo. Familias que se tuvieron que volver a España cuando el protectorado, como pasa siempre que hay un cambio de estos, ¿no? Yo vi Oporto el año de la independencia de Angola y Mozambique, y era aquella una miseria de repatriados, gente que vivía en Mozambique como virreyes, pues estaban pidiendo limosna en la puerta del metro. Suele pasar, sí. Y pasó en Cuba y Filipinas y pasará siempre, ¿no? Porque había mucha gente. Pues yo tengo una relojería en Villa Cisneros, bueno, pues... Pero te quedas sin nada, claro, porque aquello cambia todo. Yo, y entonces, y en ese momento hasta, bueno, luego en el 57 decimos que ya es precisamente el padre de... Es Mohamed V, es el primer rey. Después viene Hassan II. Luego viene Hassan II. Que es el rey de la Baraka, porque le hicieron varios atentados y nunca pudieron con él. Y ahora el que está ahora, que es el hijo de Hassan II, que es Mohamed VI. ¿Y nuestras relaciones a lo largo de la historia con Marruecos? Vamos, desde Alhucemas hasta ahora, o incluso antes. Pues con esos paréntesis porque... Bueno, perdón, porque es que Alhucemas lo que sí le deja a ese Jalifa, como le llamas tú... Es espectacular, es que el Jalifa, cuando llega la guerra del 36-39, como los momentanos son anticomunistas, pues declaró la Guerra Santa en España. Y la ayuda que nos dieron, o que le dieron al bando sublevado o bando nacional, como le quieras llamar, fue total. Ah, entonces Marruecos apoya incondicionalmente a Franco. Hombre, al Jalifa se le dio la Gran Cruz Laureada de San Fernando. No lo sabía. Ah, hombre, claro. O sea, al Jalifa se le da porque bueno, además, porque no cabe duda que ellos consiguen la aviación republicana sacar a todos los revoltosos, que era Abdelkrim. En el primer momento se bombardeó Tetuán por parte de los republicanos. Sí. Y entonces él, en vez de esconderse, pues salió con su gente a aguantar el bombardeo y tal. Sí. Y luego declaró la Guerra Santa, la yihad. ¿La declaró en España? La declaró allí para mandar tropas aquí. Tienes que tener en cuenta que los regulares es la unidad más condecorada del ejército español. Tú sabes que mi abuelo Alberto, fundador de Hispania, estuvo en los regulares. ¿Ah, sí? Sí, y te voy a contar una anécdota que la conoce muy poca gente. Él
le tocó el servicio militar en África. Y entonces había tenido una serie de problemas su padre, porque su padre era un jugador, era abogado, era un jugador, y se jugó hasta las pestañas. Entonces se quedó un poco con el cielo y con la tierra. Y entonces fue el motivo por el que preparó unas oposiciones que las ganó como jefe de correos y lo destinaron a Ferrol. Fue el motivo. Pero antes de eso, un tío de mi abuelo, que era un señor que era el dueño de San Juan de Sagún, sí, lo conozco. Este tenía muchísimo dinero. Y entonces mi abuelo le dijo, oye, pues se tiene que ir mi hijo a hacer la mili y necesita 100 pesetas. Y entonces el tío Juan le dijo a su sobrino, mira, no se las voy a dar, porque quiero que él sepa lo que cuesta un peine y lo que es forjarse como un hombre. Se fue a los regulares, a las órdenes de Regalado, que estaba allí, y dice que fue enormemente feliz. Y te diré, él llevaba del sitio donde estaba a la ciudad, tenía que ir a recoger los dineros, nunca quiso ir con nadie, y mucho menos con un moro, iba solo a caballo y solo llevaba una cosa que lo protegió siempre: la medalla de la Virgen de San Lorenzo, patrona de Valladolid. Luego la vida dio vueltas y apareció por aquí, pero estuvo en los regulares en ese. Sí, podemos pasar las fotos porque como ahora... Sí, pasamos fotos. Bueno, eso ya lo vimos, Ya que es lo de estamos ahí. Sidi Dris, Sí. y lo de Pérez de Guzmán. Eso es para que se vea la cabeza de playa y cómo tuvieron que hacer las barcazas de amadrinarse cerca de la orilla para poder desembarcar las cosas a tierra. Sí. Otra. Eso es cómo iban hacinadas las CAS. Imagínense, esas CAS se compraron en Inglaterra y algunas en Gibraltar y una en Holanda. Se compraron 26, eran el desecho de tienda de Gallipoli. Estaban para desguace. Y España las puso otra vez operativas. Sí. Pero ahí iban 300 hombres. ¡Qué barbaridad! O sea, prácticamente no cabían. No cabían. Al fondo se ve un correillo de la Transmediterránea, transporte de tropas. Sí. Otra. ¿La otra? Ahí veis un montón de CAS atracadas a las que están paralelas a la orilla para que puedan las otras desembarcar a la gente, y ya un campamento que se ha formado al pie, con las tiendas. La siguiente. Y ahí los que estaban ahogados. Esto es el momento inicial del desembarco. Sí. Que fue terrible porque, como veis, en ese soldado de abajo está, nunca mejor dicho, con el agua al cuello. Nunca mejor y el fusil alto para que no se les mojase. Sí. Siguiente, sigue ahí. Y eso la puse aquí para que veáis la cercanía de los barcos de guerra a tierra. Porque mirar el moro que está en el morro viendo el acorazado, y el acorazado está... Pero está debajo, completamente. Debajo, o sea, y el convoy que va protegiendo el acorazado, lo veis, 3 barcos, bueno, no son 2 barcos del convoy, y el que se ve a la derecha, en el ángulo superior derecho, es un cañonero tipo Cánovas del Castillo. Sí. Bien, la conferencia de Madrid. Quería decir de la conferencia de Madrid que el único representante naval que hubo, teniendo en cuenta que era para proyectar un desembarco, era el capitán de corbeta don Enrique Pérez Fernández Chao, que es el padre de don Enrique Pérez Linos, el abuelo de Palela. El abuelo de Palela. ¿Comprendes? Y que fue un oficial distinguidísimo, que fue el primer alumno y primer profesor de la Escuela de Guerra Naval cuando se abre en Madrid la Escuela de Guerra Naval en 1925. Y él, de capitán de corbeta, es el que va como técnico naval a la conferencia de Madrid para decir, bueno, nuestra armada cuenta con esto, puede hacer esto, puede hacer lo otro, nuestro material es este y lo otro. Luego fue asesinado en Madrid el año 1936 en la cárcel Modelo de Madrid. Mira, esto que es verdaderamente apasionante y es una historia apasionante, yo lo que no puedo entender es lo siguiente. Vamos a ver. Si en este momento las relaciones con Marruecos, porque yo he leído en determinados medios de comunicación una cosa que a la vista de todo lo que tú me has contado,
se desmonta. Porque yo leí en el debate, me parece, el otro día, que decían, no, si España en este momento no ha celebrado como debería de celebrar, ¿no?, toda esta cosa genial, ¿no?, del desembarco, de cómo se preparó, de lo que se consiguió, por no enfadar a Marruecos. Y a la vista de lo que tú me estás diciendo, ¿cómo enfadar a Marruecos si España hace un papel fundamental para que la actual monarquía de Marruecos haya podido ser un Estado independiente con Marruecos? Porque con Abdelkrim y toda esa gente eran auténticos terroristas que estaban dándole pero muchos problemas a Marruecos. Por lo tanto, No, al revés, eran eran separatistas. El separatistas. caso es que eran separatistas. Claro. Él llegó a emitir moneda y todo, o sea, Abdelkrim. claro. O sea, querían dividir No, Marruecos tenía una bandera de la República del Rif. del Rif. Entonces dejaba de ser parte del Sultanato de Marruecos. Claro, o del Reino de entonces Marruecos. en este momento a lo que es la monarquía Sí, alagüita sí. le tiene que fascinar Sí, lo que hizo España en ese pero momento. ¿Qué pasa María Pepa, ahora? cuando la política se mete por medio. No, Ya, pero digo, ¿tú no estás sí, de acuerdo con lo que yo estoy diciendo? sí, pero, o sea, pero España le ayudó todo. Sí, España, a lo mejor ellos no estaban de acuerdo con ningún tipo de protectorado, digamos. Bien. Pero que no cabe duda, y es eso que está tan de moda ahora del relato, depende cómo lo cuentes. Lo que sí no cabe duda es que es muy posible que si España, dado que el sultanato no tenía fuerzas suficientes y que Alemania quería por toda tener un pie en Marruecos, ¿cómo quería el pie en Marruecos? Ayudando a Abdelkrim, Claro, para ser él, digamos, el que le suministre todo y el que... claro, Entonces Alemania se asomaría a las aguas del estrecho de Gibraltar, claro, que es lo que quería para controlar a para Inglaterra. controlarlo. Porque- Y le habría venido muy bien a Hitler, ¿eh? y bueno, pero depende cómo lo cuentes, porque claro, y después también lo puedes considerar como una guerra civil, porque no cabe duda que había una gran partida de moros luchando a favor de España y otros en contra. Con lo cual, nada en este mundo tiene una sola faceta y una sola cara y tú Sí, solo... sí, No, sí, sí, sí. son problemas muy complejos porque dices, ¿cómo se entiende que hay unas fuerzas que están voluntariamente luchando a favor de los españoles? Claro, claro. ¿Y cómo se entiende que hay cabilas amigas y cabilas enemigas? Porque claro, ellos eran mal avenidos, no todas las cabilas pensaban lo mismo y tenían el mismo criterio. Y lo que no cabe duda es que el haber conseguido dominar el protectorado, España le entrega a Marruecos en el año 56 una cosa unida. Y Francia le entrega una cosa unida. Y hacen el gran reino de Marruecos que es ahora. Si no hubiese habido eso, a lo mejor ahora el reino de Marruecos llegaba hasta Melilla, por ejemplo. Y Melilla era el puerto del Rif o Alhucemas. Sí, 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 sí. Pero mira, lo que sí... Alhucemas, que es por otra parte un gran resort turístico. Ahora. Y sí, con mucho... Supongo yo que ha habido bastante colaboración de España. Pero mira, ¿sabes lo que es una cosa muy importante que va quedando claro? Y yo creo que nuestros telespectadores también lo piensan, que qué importante es que la historia esté en manos de los historiadores, de los estudiosos, Claro. de la gente que sabe, que controla, pero entonces y que no esté, por Sí. favor, politizada, Pero te acusan que no de- esté en manos de los políticos, que puede- estos meten la pata, Claro. meten la gamba y ya Es está. que, Es que te es pueden- tremendo. La defensa contra eso de ellos es el corporativismo, ¿no? En Italia, por ejemplo, no sé en el momento actual, pero en la tradición italiana hasta hace muy poco, en los ministerios, hasta director general inclusive, eres técnico. Claro. A ver, en obras públicas eres ingeniero de caminos, en sanidad eres médico, en las Fuerzas Armadas eres general. Sí. Lo que no puede ser que cuando cambia un ministerio cambie hasta el batones. Es No que, puede ser. claro. Que todo sea político, no. Que todo esté al albur. Aquí teníamos, los ingenieros de caminos formaban cuerpo, como en Francia. Era una copia de Napoleón, no hay trampa Sí. ni cartón. Había el cuerpo del Estado de ingenieros de caminos, de ingenieros navales, de ingenieros agrónomos, de ingenieros de montes y de ingenieros industriales. Preparados con su uniforme, para... con su faja y su Claro, espadín. claro. Y tú salías de la escuela de caminos y si querías ya tenías plaza en el Estado. Como un marino que sale de marín Sí. y sale al frente del navío y se va a un barco. Para dirigir la Lo que pasa es que administración. la demanda en la vida civil era tan enorme que las promociones
muchísimas se iban Sí, a la vida civil, digamos, no sé cómo sí, llamarle. sí. Si fueran militares sería la vida civil, pero bueno, se iban a trabajar en la industria o en los bancos, porque hay cantidad de ingenieros, de analistas. Pero la administración siempre Claro, estaba pero dirigida por claro, gente que sabía. y tú veías los títulos de los ministros y eran... eh, lo, lo que pasa es que es muy difícil dar consejos y dar normas, porque, por ejemplo, en las Cortes de Alfonso XIII el 80 o 90% de los diputados eran abogados. Y dices que lógico, porque es el poder legislativo Sí, y para hacer leyes, sí. pero terminó en tragedia y Terminó en terminó tragedia. fatal. Con lo cual dices, bueno, pues no sé, yo la solución aquí no sé cuál es. No, Pero lo que sí es que la historia, tranquilamente la estudien los historiadores, en manos de los no, la historia la historiadores. debía estudiar Nunca, todo el mundo. bueno, todo el mundo, pero digo pero que no se utilice Claro, políticamente claro. para No, lo que no adoctrinar. se puede dar Para una orden adoctrinar. de estudiar la historia como tú quieres que sea la historia. Por Dios. O como hayas querido y que fuesen las cosas. No, mire, fueron así. Usted lo puede adornar, pero esto fue así, y pasó así. Y desde luego es muy difícil, porque tú has hecho preguntas durante esta que son difíciles de contestar. Todo el problema de las juntas de defensa, el problema de los africanistas, el problema de las críticas hacia los que se estaban matando. Claro. Porque claro, tú llegabas de ayudante del general de Tarragona, ascendías, te ibas a la caja de reclutas, ascendías y te ibas al batallón del regimiento que estaba de guarnición en Tarragona, y estabas en Tarragona todo tú. Y el que era un sinvergüenza era el que estaba en África pegando tiros todo el día. Hay aquí cosas que no cuadran, ¿no? No, es que no cuadra Claro. nada. O hace falta un poco de... El no sé. problema era que el ascenso por méritos de guerra siempre ha dado lugar, porque no es ascenso por elección, es por méritos de guerra, que es distinto. Una cosa es que tú tengas un equipo fenomenal de selección de personal, como hacen todas las empresas, Sí. y digas el mejor para hacer esto es fulano. Y otra cosa es que si tú tienes una acción de guerra en la cual te has lucido, porque eres muy valiente, pero a lo mejor eres muy valiente y lo has hecho muy bien, pero luego no puedes hacer una fábrica de calzados porque no tienes ni idea de poner las maquinarias. Entonces, y hubo ascensos tan violentos, tan rápidos, que por ejemplo la Armada en 1870 hizo una ley como los artilleros, de ascenso por pura antigüedad, sin defecto, es decir, es el que esté estropeado que se vaya. Y la cumplió a rajatabla durante 100 años, porque decía, si usted quiere ascender por méritos de guerra, escogerá entre el ascenso y la Cruz Laureada de San Fernando previo. Hay que hacer el juicio previo. Sí. La Orden de San Fernando es muy prestigiosa porque es casi imposible ganarla. El reglamento es tan preciso y te dice que es muy difícil. Por eso tiene un prestigio, porque son poquísimos. Ahora no hay ninguno ya con vida, porque, Ahora no hay ninguno, claro, se ¿verdad? han extinguido ya. Sí. Pero es dificilísimo. Y en la Armada mucho más y en aviación mucho más, porque está muy pensada en el ejército, ¿no? Y bueno, pues yo le doy esta distinción, le doy este premio, pero, por ejemplo, el almirante Mancampo llegó a jefe del gobierno español porque tuvo 2 ascensos por elección seguido en Filipinas, y se disparó para la gloria, y a lo mejor no era el más inteligente de los oficiales de la Marina de esa época. Claro, todo depende. Valiente, no se le discute. Sí. Pero para saber llevar un ministerio, bueno, pues podemos discutir, ¿no? Podemos discutir, claro, sí. Sí. Y la Marina, harta de esas cosas, lo dice el propio Méndez Núñez, que es uno de los más favorecidos por ascenso por elección, cuando lo quieren ascender de vicealmirante a almirante, hace un escrito diciendo, renunciando a ese ascenso, diciendo, hace solamente 8 años que lucía las charreteras de teniente de navío. ¿Cómo me van a hacer ustedes almirante? O sea, el propio Méndez Núñez. Era gente bastante honrada también. Sí, era gente muy honrada. Pepe, no sabes lo que te lo agradezco, que nos hayas dado esta lección maravillosa. Te agradezco estas dos colaboraciones. Nada. Te emplazo cuando vuelvas en vacaciones, porque es la manera de engancharte. Para Semana Santa. Para Semana Santa hablamos. Muchísimas gracias. A ti, Pepa. Y yo creo que habrán disfrutado ustedes tanto como yo y sobre todo habrán aprendido mucho. Y enhorabuena. Y, espera. Enhorabuena por Pepa Junior. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo miércoles si ustedes quieren.